Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón. Más de 300 familias han sido bendecidas con la Fundación Dame tu Mano. Te damos gracias porque has sido fiel, pero también has contribuido para que tu prójimo, para que muchos hogares puedan tener alimento, puedan tener abastecimiento en esta época de crisis. Así que te invito a que sigas haciendo parte de esta fundación, sigas haciendo historia, contribuyendo, porque este es el tiempo de dar, de extender la mano a través de nuestra fundación. Así es, iglesia, pero ¿cómo puedes contribuir? Puedes contribuir haciendo tus donativos a la cuenta que aparece en pantalla, pero también lo puedes hacer trayendo tus mercados, todos los alimentos no perecederos que tengas en casa o que puedas adquirir para bendecir a aquellas personas que en este momento están pasando por una necesidad. Así que yo te invito a que extiendas tu mano a través de la fundación para que puedas bendecir a todas estas vidas. Estamos avanzando, por eso la Fundación Dame tu Mano más cerca de ti. Los grupos de amigos con propósitos GAP siguen adelante de manera virtual, porque siempre habrá forma para extender el reino de los cielos. Cada lunes estarán disponibles las enseñanzas en formato digital para que tengas una palabra fresca que compartir. Si deseas el material, comunícate con nosotros. IBC avanza. Muy buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Te damos la cordial bienvenida a este domingo en celebración familiar, un servicio que está llegando en este momento a tu casa. Y estamos muy agradecidos con el Señor por el regalo de la vida que podemos disfrutar, por la salud, porque hasta ahora Dios ha sido bueno con nosotros, pero también contigo. Y si de pronto allá en casa estás quizás pasando un momentico donde tu salud también está un poco frágil, débil, quiero decirte que Dios es sanador y que en esta mañana podemos celebrar al Señor todos los atributos de Él, porque Él es un Dios poderoso. Hoy me acompaña Laura Ovalle. Laura, qué bendición poder compartir contigo esta mañana aquí. Laura es miembro de la iglesia y también nos ayuda mucho en el ministerio de Sábados Live. Laura, bienvenida, y bueno, puedes también saludar a todos los amigos y hermanos que están conectados con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, pastor. Es un honor estar aquí presente y bueno, buenos días. Iglesia Bautista Central, espero que te encuentres muy bien ahí en casa, espero que estés disfrutando este servicio que es de gran bendición para todos. Y es para mí un honor el poder estar aquí, el poder acompañarlos, así que hoy vamos a disfrutar de lo que el Señor ha preparado. Así que me tomo este espacio para poder decirte en este momento de que te tomes el tiempo, ahí donde estás en tu celular, para que puedas enviar el link donde estamos transmitiendo en este momento, por Facebook Live y por YouTube. Así que yo sé que tú tienes ahí un compañero de trabajo, tienes a una vecina que necesita una palabra, porque todos necesitamos de Dios. Así que te animo a que puedas ir e inmediatamente invitar a todas las personas que tú conoces para así celebrar
y conocer mucho más a ese Dios que necesitamos todos los días de nuestra vida, pastor. Amén, gracias Laura. Y bueno, hoy tenemos un tiempo muy especial de alabanza, de adoración, y vamos a entrar en materia. Yo te invito a que te dispongas a adorar al Señor. Deja de hacer las cosas que normalmente hacemos de pronto los días domingo en la mañana, y vamos a concentrarnos a darle este tiempo de glorificación a Dios, de alabanza y de agradecimiento a Él. Así que entremos en alabanza y adoración en esta mañana. Allí donde estás, adora al Señor. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este es el momento en que los adoradores somos probados. Exalta al Rey de Reyes. No te quedes sin adorar. Te exaltamos, Señor. Te adoramos con todas nuestras fuerzas, Dios. Gracias, Padre. Que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. Jesús descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y todo el poder, Señor. Te exaltamos, Dios. Te damos todo lo que tenemos a ti, Padre. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
gozo del Señor está sobre ti. Él es el fuego ardiendo en mi interior. Él es el poder obrando en mi vida. Él es el fuego ardiendo en mi interior. Él es el poder obrando en mi vida. Fuego del Espíritu ardiendo en mí. Poder del Espíritu haciéndome fuerte. Wow, arde el fuego. Wow, moviéndose en poder. Wow, me lleva más alto. Danza del Espíritu, en el Espíritu. 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 Te adoramos, Señor, y con gozo. Dile con nosotros, Él es el fuego. Él es el fuego ardiendo en mi interior. Él es el poder obrando en mi vida. Él es el fuego ardiendo en mi interior. Él es el poder obrando en mi vida. Fuego del Espíritu ardiendo en mí. Poder del Espíritu haciéndome fuerte. Wow, arde el fuego. Wow, moviéndose en poder. Wow, me lleva más alto. Danza en el Espíritu, en el Espíritu. 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 Muévete ahí donde estás. Los cristianos nos gozamos. Hoy danzamos en el Espíritu, como fuerte cantamos. Su presencia brillamos, su poder demostramos. En Él somos fuerte, poder que me enciende, victoria me trae, poder como nadie. Danza en el Espíritu, en el Espíritu. Danza en el Espíritu, en el Espíritu. Danza en el Espíritu, en el Espíritu.
Señor, gracias por este tiempo de oración, gracias porque podemos adorarte, exaltarte. Señor, porque sabemos de que tu Espíritu Santo se encuentra en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se encuentra en cada casa, en cada hogar. Gracias, Señor, porque podemos glorificarte, porque no importa que se hayan cerrado las puertas de una iglesia física, la iglesia y Dios ha llegado a cada lugar y a cada casa, Dios. Tú permite que tu palabra sea edificando cada corazón, Dios. Que seas tú tomando el control de este espacio que se ha diseñado simplemente para poder glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Siempre Dios presenta cada momento donde podemos ver la soberanía de Él. A Dios no se le escapa nada, ningún detalle de nuestra vida. Yo me imagino que en el plano del Señor ya esta temporada Él ya sabía que se podía presentar. Y es allí donde nosotros los creyentes, ¿verdad?, que confiamos en la palabra del Señor, nada nos debe sorprender, en el sentido de que todas las cosas que nos pasan, a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Y hay una sección en Sábados Live que a mí me gusta mucho porque se llama Tengo algo que contarte. Y justamente, Laura, eres nuestra invitada especial en esta mañana, porque yo sé que tienes algo que nos puede edificar a cada persona, a cada joven, a cada familia que está ahí escuchándonos, porque es que cada uno de nosotros hemos pasado diferentes momentos en esta pandemia, ¿verdad? En esta crisis, los momentos que de pronto tú has enfrentado quizás son distintos a los míos, y así sucesivamente, cada familia tiene un contexto donde está viviendo cierta etapa. Así que, ¿cómo te ha ido en estos días, más de 130 días ya de que comenzó todo esto? ¿Cómo has afrontado con la palabra del Señor eso que tienes para contarnos en esta mañana y que seguramente va a ser de gran edificación? Así es, pastor, y no cabe duda de que cuánto hemos pasado. Yo sé que en casa tú también has pasado muchas cosas, pero también hemos visto la fidelidad y el obrar de Dios, la provisión de Dios, y creo que Dios no se queda, nunca se ha quedado atrás con nuestra vida. Dios siempre lo ha tenido en control todo, absolutamente todo. Y bueno, si tengo algo para contar, imagínate que yo el 21 de marzo me iba a casar, estaba prevista nuestra fecha de matrimonio, y una semana antes el gobierno nos manda a todos para cuarentena, es decir, todo quedó, cancelado o al momento pudo haber sido aplazado. Y bueno, obviamente como uno como mujer se puede sentir en un momento de esos, una semana antes. Todo esto pasó donde nos tomamos el tiempo de preparar, de poder planear, tus familiares todos contentos, ambas familias contentas, amigos que querían ver esta unión contentos. Y bueno, yo como la mayoría de mujeres soñaba con ese día. Y las cosas se vinieron abajo por ahí. Por un momento sentí eso, sentí que todas las cosas se venían abajo. Y obviamente como seres humanos también me sentí triste, lloré. Y creo que fue permitido, pero el Espíritu Santo llegó de una manera bárbara, completa, donde yo dije al mismo tiempo, Señor, wow, gracias por esta bendición que tú me has dado, porque como lo dice tu palabra en Salmo 94:19, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Entonces, creo que eso me ha llevado mucho más allá de lo que yo soñado, de lo soñado, y obviamente pensar en una palabra que Él también me dio y me fortaleció en ese momento, tanto para mí y mi esposo hoy en día, porque tomamos la decisión un mes después de poder recibir la bendición de Dios y caminar en obediencia. Creo que eso era lo que el Señor quería hacer con nuestras vidas y nos enfocamos en lo que realmente era importante. Así que podíamos decir en un momento cuando nuestros planes fallan, sí, pero realmente la voluntad de Dios se hizo presente cada día de mi vida a partir de que yo le dije, Señor, ¿sabes? Tú tienes el control, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, como siempre le he dicho. Y aunque no sea agradable en el momento, iglesia, quiero que sepas de que sigue siendo buena y perfecta en todo el tiempo. También me regala una palabra en Jeremías 29:11, donde dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que tómate este tiempo para decirte, Pastor Juan, decirme, yo sé los planes que el Señor tiene para con mi vida.
Así es, yo sé los planes que Dios tiene para mi vida, lo creo. Son buenos, Son buenos, son llenos de esperanza esperanza y no son para nada malos. y no son para nada malos. Son para el bien y para la gloria de Dios. Y creo Amén. que nuestro matrimonio es para la gloria de Dios. Pero a través de todas estas cosas también nos pudimos dar cuenta, por lo menos a mi persona, quiero ser lo más sincera posible, llegaron tantos pensamientos a mí, tantos pensamientos que al mismo tiempo me llenaron de incertidumbre, porque bueno, ahora formamos un hogar, formamos todo esto, pero ahora vienen responsabilidades y nuestro trabajo no sabíamos cómo iban a quedar. Wow. Claro, venían obligaciones Claro. y eso fue un mes que nos tomó para poder pensar cómo lo íbamos a hacer. Entonces yo dije, Señor, tú todo lo provees. Y es cuando mi mente se comenzó a llenar de tantas dudas y Dios trajo consuelo a mi vida. Amén. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? De que yo te invito a que tú puedas contrarrestar cada pensamiento negativo que el enemigo muchas veces va a querer insertar aquí, en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Y yo te quiero decir a ti que corras a tu Biblia y puedas resaltar cada promesa que el Señor nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios fueron hechas para sus hijos. Amén. Creo firmemente en eso. La palabra de Dios es escudo para nuestros pensamientos y emociones. Wow. Y ellas nos fortalecen, nos consuelan y al mismo tiempo impiden que tengamos miedo. Okay. ¿Sabes? Cuando tú tengas temor, tú dices, el Señor dice, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. De que cuando sientas que necesitas provisión en algo, el Señor dice, yo soy tu proveedor. Creo que eso es lo que más me ha animado en este tiempo, decir, Señor, tú lo tienes en completo control, todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Sabes, iglesia? Las promesas de Dios es un regalo muy poderoso de Dios. Eso lo aprendí y eso a mí me llena de mucha calma, pero al mismo tiempo de mucha pasión por servirle y por amar a ese Dios que lo da todo por todos aquí en esta vida, en esta tierra. Qué Y creo bueno. que celebraremos en nuestra eternidad cada cosa que nos pasan. ¿Por qué? Porque nos mantenemos fortalecidos en Él. Te invito, iglesia, a eso. Qué súper. Entonces, hombre, yo pensé que era el único que nos habíamos tenido que celebrar cumpleaños y todo lo demás, quinceañero virtual. Pero bueno, aquí tenemos un vivo ejemplo que la vida continúa, que hay que ser resistentes. Pero sobre todo me encantó esa frase, cuando nuestros planes cambian, ¿verdad? En algún momento los planes cambian terrenalmente, pero para Dios nada le sorprende. Así que gracias, Laura, por compartirnos eso. Yo sé que ahí en casa también de pronto te han cambiado los planes, pero Dios sigue siendo ¿qué? El mismo. Él no cambia. Así que ten fe, ten ánimo. Y qué bueno que también, hablando de planes, la iglesia también le cambió los planes, pero Dios sigue siendo el mismo. Así que hemos dado en este tiempo, ha sido una manera también de ver la fidelidad de Dios, porque hay muchas personas que han contribuido, han donado, han mandado sus aportes a través de una línea de WhatsApp, pero también han enviado sus aportes a través de las cuentas habilitadas para que a través de la iglesia y la Fundación Dame Tu Mano podamos seguir extendiendo, ¿verdad? Y sirviendo a nuestros prójimos, a nuestro hermano, a las familias que han estado en alguna necesidad muy puntual. Así que damos gracias al Señor, envío una palabra de agradecimiento a cada familia, a cada hogar, a cada persona, a cada hermano que contribuye de manera fiel, que ha hecho su esfuerzo para que la iglesia siga avanzando, se siga extendiendo y no pare de hacer su obra social. Así que aquí abajo te invito a que puedas tomarte el tiempo para que puedas hacer quizás una transferencia, ¿verdad?, electrónica, o puedes llamar a esta línea que aparece también allí en la parte de abajo de tus pantallas y tú puedas seguir apoyando esta iglesia, la Fundación Dame Tu Mano y todo lo que hacemos para que el reino se siga extendiendo. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que va a traer la palabra en esta mañana de una manera bien linda y poderosa, y para mí es un honor, una bendición poder presentar a nuestro hermano Jorge Vázquez,
quien es el encargado de transmitir la palabra del Señor en esta mañana. Jorge es miembro de la iglesia, pero está allá en Sede Norte y es un tremendo hombre de Dios, al cual respeto mucho, honro y espero que Dios te hable a través de esta palabra que en esta mañana trae. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Espero que estés pasando un excelente domingo en tu casa, en familia, esperando que la palabra de Dios hoy pueda direccionar tu vida, que pueda guiar tu familia, que pueda guiarte en las decisiones que vas a tomar en este tiempo. Y quiero compartir contigo un mensaje que he titulado El Salvador que este mundo necesita. A principios de mes, la periodista Vicky Dávila creó una columna a la que tituló El Mesías. Una columna un poco más de corte político. Pero de pronto muchos de los que están acá escuchándome sabrán que ese título de Mesías bíblicamente se le aplica a nuestro Señor Jesucristo, solamente. Y es que dadas las condiciones actuales del mundo y de nuestro país, yo sí creo que este mundo necesita un Salvador, un Mesías. Definitivamente ningún político se ajusta y ni tiene el talante de nuestro Señor Jesús. Pero si vemos un poco lo que está pasando en nuestro país, podremos ver que, por ejemplo, el pasado 22 de julio cumplimos nuestros 4 meses de cuarentena. Hemos pasado ya más de 211,000 casos de COVID, hemos sobrepasado las 7,011 muertes por COVID-19 y Barranquilla y el Atlántico se ubican en el 4º y 5º puesto de los focos de contagio a nivel nacional. Seguramente tú que estás allí, muy probablemente un familiar tuyo o algún conocido tienen o han tenido el virus o lamentablemente habrá sufrido alguna pérdida. Es nuestro deseo y nuestra oración como Iglesia Bautista Central que Dios pueda darles consuelo y que Dios pueda darles paz en medio de esta situación difícil y en medio de estos momentos que pudieran estar atravesando como familia. Deseamos que Dios pueda enviarles consuelo y que Dios pueda ayudarlos a salir adelante. También quiero que sepas que a pesar de que las cosas no están andando muy bien, que digamos, o que tal vez veas en las noticias un panorama muy triste, hoy he venido a traerte una palabra de fe, una palabra de esperanza para ti y para tu familia. Yo soy un fiel convencido de que una de las cosas que necesita este mundo es una iglesia que no baja la guardia en cuanto a su labor de la predicación del Evangelio. Es una iglesia que no baja la guardia en su labor de la predicación de la palabra de Dios. Si hay algo de lo que estoy convencido es que si hay un mensaje que necesita este mundo, del cual este mundo no puede prescindir, es este mensaje de fe, de esperanza, es este mensaje de paz, es este mensaje de vida que ofrece el Evangelio. Ahora más que nunca necesitamos proclamar las buenas noticias de salvación. Ahora más que nunca necesitamos hablar de las virtudes de nuestro gran Dios. Ahora más que nunca necesitamos hablar acerca de las promesas que Él nos dio a los que creemos y a los que confiamos en su nombre. Estas promesas de sanidad, de perdón, de restauración y de transformación personal y familiar, estas promesas de significado, de realización personal, de libertad y de vida eterna, es lo que las personas de este mundo están pidiendo a gritos y es lo que Dios está ofreciendo. Y creo que la iglesia no puede abandonar esa labor tan crucial. Por eso aquí estamos en este domingo 26 de julio proclamando las verdades del Evangelio, proclamando, anunciando la palabra de Dios y todas las promesas que nuestro Padre Celestial ha hecho a los que confiamos en su Hijo Jesucristo. Y es que ¿qué más puede pedir o qué más puede querer una familia que tiene a varios miembros internados en una UCI?
que más puede desear o anhelar una familia que le acaban de confirmar que uno de sus miembros, tal vez el padre de familia, es COVID positivo? ¿Qué pudiera desear más una familia que a causa de la cuarentena vio cómo se desmoronó la aparente paz, la aparente calma que tenían y que ahora, a partir de la cuarentena, andan viviendo conflictos constantes? Pues déjame decirte que estos tiempos de refrigerio que necesitan las familias están disponibles en las manos de Dios. Déjame decirte que en Jesús está la esperanza de vida que necesita este mundo y especialmente aquellos que quieren quitarse la vida o suicidarse. Yo quiero hablarte de ese Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarte de ese Cristo, del Salvador que este mundo necesita. Por eso quiero hablarte hoy al menos de unas 4 historias bíblicas, unos pasajes bíblicos que hablan definitivamente y que nos enseñan acerca de cómo Jesús le responde a un corazón que tiene hambre y sed de Él. De cómo Jesús le responde a un corazón que lo busca a Él, pero también que nos hablan del poder que Jesús tiene para liberarnos de cualquier azote físico o espiritual. Vamos a estar hablando en el día de hoy de Zaqueo. Vamos a estar hablando en el día de hoy de aquellos 4 amigos que llevaron y pusieron un paralítico delante de Jesús. Vamos a estar hablando acerca de Moisés y vamos a estar hablando acerca de la mujer del flujo de sangre. De esas 4 historias quiero comentarlas brevemente porque quiero enseñarte en el día de hoy cómo estas historias tienen elementos comunes que seguramente al detectarlos vas a poder identificar cómo comportarte, cómo actuar, cómo creer a la hora de desear, de esperar, de buscar un milagro que Jesús puede hacer y que necesitamos más en este tiempo. Y yo quiero empezar leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 al 12. Vamos a estar leyendo ahí Marcos, capítulo 2, dice lo siguiente: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera al frente de la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, y quiero que estés muy atento a esa frase, porque se va a repetir en todos los episodios que vamos a estar leyendo. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Hay una historia también que me parece interesante compartir, es la de Zaqueo, pero antes tú debes tener en cuenta es que este primer episodio del paralítico se trata de un hombre que tiene una necesidad física, que tiene una incapacidad física y su anhelo era poder llegar delante de Jesús para que Jesús lo librara de esa incapacidad física. Ahora nos encontramos también con el pasaje de Lucas, capítulo 19, donde nos cuenta la historia de Zaqueo. Lucas, capítulo 19, encontramos allí la historia de un hombre llamado Zaqueo, y la Escritura lo relata de la siguiente forma: Jesús entró a Jericó, comenzó a pasar por la ciudad y había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de aquella región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Nuevamente una multitud allí. Así que se adelantó corriendo y subió a una higuera de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Este hombre también tenía entre él y Jesús una multitud que le impedía llegar hasta Jesús, pero lógicamente habían unos agravantes, y es que este tipo tenía una corta estatura. Adicionalmente no era el más querido en el pueblo, lo odiaban.
Y por eso toma la decisión de correr y montarse en un árbol para ver a Jesús. Este tipo, además de tener una limitante físico porque era pequeño, también tenía un limitante con una necesidad del alma. Era una persona odiada, era una persona que no era aceptada por su pueblo, era una persona que, al igual que todos los cobradores de impuestos, tenían la fama de ser deshonestos y de ser traidores. En ambos casos te darás cuenta que había un deseo por Jesús. En ambos casos te darás cuenta que ellos querían encontrar a Jesús, ver a Jesús, estar cerca de Jesús. Los primeros querían llegar y ponerse delante de Jesús a su amigo para que lo sanara. El segundo, Zaqueo, simplemente quería verlo, invitarlo a casa. Y en ambos casos Jesús responde al deseo del corazón de ellos, aún sin que ellos digan una sola palabra. Y qué interesante, y me parece muy cautivador en este pasaje, que pudieron ellos estar delante de aquel que conocía perfectamente su alma. Delante de aquel, de este Jesús, que no necesita que tú le digas lo que necesitas para que Él sepa lo que tú necesitas. Porque simplemente con mirarte te puede escanear y hacer una radiografía completa de ti. Y yo no sé si a ti, pero a mí me cautiva poder estar delante de Él y que con solamente mirarme sepa cómo estoy, cómo me siento y qué necesito. Pues bien, antes de que ellos dijeran una sola palabra, Jesús se les anticipa y les responde al deseo de su corazón, otorgándoles lo que ellos deseaban en su corazón. El paralítico ni siquiera le dijo, sáname, pero Jesús lo vio y dijo, tus pecados te son perdonados. Zaqueo ni siquiera le dijo nada, pero Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baje de allí porque necesito que estemos hoy en tu casa. Ellos ni siquiera alcanzaron a decirle nada a Jesús, pero Él, que conoce su corazón, se anticipa y le responde a lo que su corazón estaba pidiendo a gritos. Pero hay algo muy curioso en ese encuentro de Zaqueo con Jesús. A mí me llama la atención que la Escritura menciona que Jesús, cuando iba pasando, lo vio y lo llamó por su nombre. Tú dirás, ¿qué significa eso? ¿O a qué te refieres con que es algo curioso? Jesús lo llamó por su nombre, no tiene nada de curioso, pero en realidad ese episodio, ese orden de palabras en las que Jesús le habló a Zaqueo, donde primero lo miró y después le llama por su nombre, hasta ahora yo solamente lo he podido encontrar 2 veces en la Escritura. En una primera ocasión, Dios le habla a Moisés en medio de la zarza. Dice que cuando Moisés se va a acercar para ver más de cerca y Dios lo ve, que Moisés se viene acercando, entonces lo llama por su nombre. Moisés, Moisés, igual que pasó con Zaqueo, Jesús lo ve y lo llama por su nombre. ¿Qué tendrían de especiales los 2 nombres? Los nombres de estos 2 personajes para que Dios, al verlo, lo primero que dijera fuera su nombre. Pues bien, Moisés suena como un término hebreo que significa sacar. Dice el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 10, que la hija de Faraón lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, porque dijo, lo saqué del agua. Ahora, ese fue el título que ella le dio. Ese fue el título que ella le dio sin saber que más adelante Dios iba a usar a este mismo Moisés para sacar a Israel de Egipto y para liberarlos de la esclavitud y para enseñarles la ley. Eso me enseña a mí que el Dios en quien creemos, este Jesucristo, tiene la capacidad y tiene el poder para sacarnos de cualquier situación de dolor, de tristeza o de vergüenza o de opresión espiritual en la que nos encontremos, tal como Dios usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pero Jesús también tiene entonces el poder para liberarnos de nuestra esclavitud, del pecado. Y Jesús también tiene la autoridad y la capacidad de enseñarnos la ley, de enseñarnos cómo vivir una vida que agrada al Padre. Ahora te preguntarás, ¿qué significa Zaqueo? Zaqueo significa puro, significa inocente. Y es curioso porque a pesar de lo que significa su nombre, la fama que él tenía era completamente contraria a lo que significaba su nombre.
Mientras que el paralítico de los 4 amigos estaba preso en su propio cuerpo. No podía hacer nada en su cuerpo, estaba preso, tenía un cuerpo pero no podía usarlo. Zaqueo, en cambio, estaba preso en su mansión, en una casa, en una cárcel con barrotes de oro que él mismo había construido a pulso de, y la había fabricado a pulso de corrupción y de quitarle a los menos favorecidos lo que tenían, de quitarle a los pobres. Y tú dirás, pero esa no es la descripción de alguien que es inocente, esa no es la descripción de alguien que es puro. Pues sí, si había alguien que tenía claro en ese entonces que el dinero no lo compra todo, era Zaqueo. La Biblia dice que se había hecho muy rico, sin embargo, había un vacío en el corazón, un hambre, una sed, que cuando escucha hablar de Jesús, sale de su casa y mira cómo puede sortear la multitud para poder ver a Jesús. Ese Zaqueo, al menos, el dinero que tenía no le había servido para comprar la felicidad. No le había servido para comprar el respeto de su pueblo. No le había servido para comprar el aprecio de su pueblo. Y mucho menos el aprecio de los líderes religiosos de la época. Para los líderes religiosos de la época, los publicanos o cobradores de impuestos eran sencillamente pecadores de la peor calaña o la escoria de la sociedad. Pero me llama la atención que Zaqueo, por ser odiado, que Zaqueo, por ser tal vez alguien que el pueblo no quería, tal vez tenía mucho tiempo que ni siquiera le llamaban por su nombre. Quizás le llamaban por sobrenombres o apodos muy despectivos o vulgares, llenos de odio. Por eso, yo puedo detectar que Zaqueo tenía un vacío en su corazón, que a pesar que tenía mucho dinero, el ser odiado, el ser menospreciado, el que la gente lo tuviera apartado, definitivamente había creado en él una necesidad de aceptación, una necesidad de un Salvador, una necesidad de alguien que le conociera y le aceptara tal como él es. Por eso creo que tal vez a los oídos de Zaqueo había llegado la historia, el comentario de que este Jesús había recibido en su grupo selecto de discípulos a un publicano, a un cobrador de impuestos llamado Leví, llamado Mateo. Y tal vez eso le motivó para correr, para subirse en aquel árbol y buscar cruzar la mirada con Jesús. Tal vez Zaqueo tenía una fe similar a esa mujer del flujo de sangre. Yo imagino a esa mujer del flujo de sangre, como dicen las Escrituras, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Me imagino también a Zaqueo diciendo, si tan solo lo pudiera ver, si tan solo lo pudiera ver a los ojos, si tan solo pudiera cruzar una mirada con él. ¿Te has imaginado cuando estemos físicamente delante de Jesús y lo podamos ver cara a cara? ¿Te has imaginado cómo sería ese momento? ¿Qué harás cuando llegue ese momento? ¿Te lo has imaginado? Pues ese día déjame decirte que no habrá ninguna duda de que habrá valido la pena, de que valió la pena cada prueba, cada espera, cada oración, cada momento difícil que hayamos tenido que pasar por amor a Él. Zaqueo en aquel momento lo supo. Cuando cruzó su mirada con el Salvador, sabía que había valido la pena incomodarse, salir de la comodidad de su casa, tratar de empujar a la multitud para que le dejaran pasar y ver a Jesús, tratar de correr y montarse en el árbol. Zaqueo sabía que había valido la pena y hoy te digo a ti en esta mañana, ninguna cosa que has hecho para el Señor es en vano. ¿Sabes? Tal vez has visto cómo gente mala prospera, tal vez has visto cómo los corruptos les va bien, tal vez has sentido en tu corazón que no vale la pena servir al Señor y sufrir por amor a Él, porque los que hacen mal les va bien, pero a los que a veces, los que servimos al Señor, a veces pasamos por momentos no tan agradables. Pero te vengo a decir, nada de lo que has hecho para el Señor es en vano, es inútil. Dios no es injusto para olvidar la obra de justicia que has hecho por amor a su nombre. Y ese Dios al que conocemos, ese Dios que es nuestro Padre y Salvador, Él vendrá con recompensa. Ese Dios sabe recompensar. Pues Zaqueo se cruza de mirada con Jesús y Jesús lo afirma en su verdadera identidad. Zaqueo se cruza con Jesús y Jesús
le afirma llamándole por su verdadero nombre. Y el hombre puro pudo al fin salir a la luz. Ese hombre puro que significaba su nombre, Zaqueo, al fin puede salir a la luz. Porque Jesús es el único que nos puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es decir, de hacernos puros. Y también es capaz de hacernos y declararnos inocentes delante del Padre. Entonces, el nombre de Zaqueo, inocente, puro, Jesús que lo había creado, Jesús que lo conocía, fue capaz de llamarlo por su verdadera identidad, por su nombre, por lo que significaba, para recordarle lo que significaba su nombre y para cortar con una racha de quién sabe cuántos días y meses de estar escuchando solamente pronombres despectivos, solamente apodos, solamente frases llenas de odio. Ese es Jesús que te conoce, sabe cuáles son tus pecados, pero te ama. Y aún con tus pecados decidió ir a la cruz a morir por ti. Eso transforma el corazón. Eso transformó el corazón de Zaqueo al punto de que cuando Jesús le dijo, quiero estar en tu casa, Zaqueo bajó corriendo, alegre, y se fue con Jesús y lo entró en su casa. Sin que Jesús se lo pidiera, se levanta en pie y dice, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Así que yo definitivamente creo en el poder transformador del amor de Dios, en el poder transformador del amor de Jesús. Por último, te quiero hablar de una mujer que tenía un flujo de sangre. Ese pasaje lo encontramos en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice lo siguiente. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Versículo 25. Una mujer de la multitud que hacía 12 años sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años y había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido el poder sanador de él, se dio la vuelta y preguntó, ¿quién tocó mis vestidos? De nuevo, una multitud. Pero en este caso, la protagonista es una mujer enferma, una mujer estigmatizada, una mujer debilitada en su cuerpo y con todos los pronósticos en contra. Iba de médico en médico y le iba de mal en peor. Ninguno la había podido curar. Pero era una mujer con un temple impresionante. Era una mujer que había aguantado 12 años padeciendo un mal vergonzoso. Yo no sé si tú te identificas, mujer, con este espíritu y con este temple que tenía esta mujer. No todos son capaces de aguantar 12 años de mal y de un mal vergonzoso, de un mal que la había debilitado, de un mal que la había empobrecido, de un mal que la había marginado. Encuentro una mujer que tenía una hemorragia continua. Yo te digo, reemplaza allí hemorragia continua por cualquier mal que hubieras estado padeciendo tú por muchos años. Tal vez un problema de drogadicción de un hijo, tal vez una enfermedad terminal de un familiar que has tenido que estar lidiando. Lo que sea que hayas estado viviendo durante mucho tiempo, seguramente te estarás identificando con la historia de esta mujer que había sufrido mucho por muchos médicos. En aquel entonces la medicina no era científica, así que muchas veces se recurrían a tratamientos místicos. Tómete esta bebida de puras hierbas y demás. Esta mujer había sufrido por el montón de tratamientos y por ver cómo iba disminuyendo cada vez más su herencia, cómo iba cada vez más disminuyendo su solvencia económica.
Si tenía hijos, ya no tenía cómo mantenerlos. Pues esta mujer había sufrido mucho y quién sabe cuántas cosas había padecido, pero gastó todo lo que tenía y probablemente vivía de la misericordia de familiares. Y lo peor de todo es que aunque puso todo su empeño, aunque puso toda su economía en ello para tratar de mejorar, no mejoró, sino que iba de mal en peor. Y no sé si te ha pasado lo mismo, en la que intentas, en la que le metes el hombro, en que peleas, en que practicas, y te esfuerzas, pero nada parece mejorar, sino que va de mal en peor. Y entonces tu última esperanza es cuando escuchas de un Jesús sanador. Tu última esperanza es cuando escuchas de un Jesús que puede sanar, que ha sanado a muchos, que ha levantado enfermos, que ha resucitado muertos, que ha multiplicado panes, que ha sanado a leprosos. Y tal vez me estás escuchando en esta tarde, en esta mañana, tal vez este mensaje de fe que te estoy dando y te animas en tu corazón a creer que hay un Dios que también te puede sanar, que hay un Dios que también puede restaurar tu familia, que hay un Dios que también puede levantar a tus hijos. Pues quiero que tengas en cuenta que esta mujer ni siquiera tuvo que decirle nada a Jesús. Esta mujer llegó y se acercó con fe, lo tocó y recibió su milagro, porque la fe es el lenguaje de Jesús. ¿Sabes? No sé qué cosas te estarán apartando, qué cosas te estarán imposibilitando o dificultando que te acerques a Jesús. Pero hay varias multitudes que nos separan de Él. Las multitudes de pecados, las multitudes de pensamientos puestos por el enemigo que la Biblia llama dardos, las fortalezas mentales, paradigmas, complejos que creíamos en nuestra familia y por último, el mundo y sus deseos. Esa multitud de cosas muchas veces nos separa de Dios, nos dificulta, pero tú que quieres recibir tu milagro debieras comportarte como esta mujer del flujo de sangre, como Zaqueo, como los hombres que llevaron al paralítico delante de Jesús. Y quiero cerrar con esto. Ellos tenían una multitud que los separaba, que les impedía, que les dificultaba, pero no se dejaron vencer. La mujer atravesó a la multitud, pero en el caso de Zaqueo y los demás, como vieron que no podían atravesar por la multitud, la esquivaron. Buscaron otra manera, otra forma de entrar. No te quedes estancado en que tal vez no puedes avanzar con lo que tienes enfrente. Si ves que no puedes, entonces busca otra manera de llegar a Jesús. Rompe el techo y mete tu camilla delante de Jesús. Súbete a algún árbol con tal de que lo puedas ver a Él fijamente a los ojos y lo puedas ver cara a cara. Porque antes de que siquiera intentes decir una palabra, como decía el salmista, antes de que llegue la palabra a mi lengua, ya tú la sabes toda, oh Dios. Ese Dios es el que te predico hoy. Un Dios que te conoce, un Dios que ya hizo una radiografía de tu corazón y sabe lo que necesitas, y lo único que estás esperando es que te puedas acercar a Él con fe, con fe. Te hago esa invitación esta mañana. Si tú quieres recibir un milagro, si quieres que tu vida y familia sean transformadas, yo te invito a que en esta mañana puedas hacer conmigo una oración de fe. Una oración en la que, tal como Zaqueo, invitas a Jesús a tu casa. Yo quiero que digas conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y te pido que transformes mi vida. Te pido que entres en mi corazón, Señor, porque necesito de ti. He intentado, Señor, como la mujer del flujo de sangre, por todos mis medios, por todos mis mecanismos. Le he puesto todo el empeño, pero me ha ido de mal en peor y necesito que tú me salves. Necesito que me hagas libre de mi esclavitud y de mi opresión, como sacaste a Israel de Egipto. Hoy te invito a que entres en mi corazón. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me enseñes tu ley, que me enseñes a vivir una vida que agrada al Padre. Amén, amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero que sepas que a partir de ahora comienza una nueva vida para ti. A partir de ahora comienza una nueva historia. Busca una iglesia en donde congregarte. Te invitamos a que sigas viendo nuestros servicios de domingo, viernes de gloria, miércoles de oración, los sábados live.
Te invitamos a que te conectes, a que leas las Escrituras diariamente. Si tienes dudas, si tienes inquietudes, te puedes contactar con nosotros y estamos dispuestos a ayudarte. Gracias, Jorge, por esa palabra en esta mañana que es de edificación para nosotros. Todos necesitamos un Salvador. Y gracias por recordarnos esas historias, ¿verdad?, que están en la palabra y que posiblemente hoy pueden ser nuestra historia. Así que gracias te damos por edificar y afirmar nuestro corazón a la fe que necesitamos para este tiempo. Esto va a pasar, pero en el momento que estamos pasando, la fe tiene que estar intacta. Así que te damos muchas gracias y espero que haya sido de mucha bendición. Laura, pero tenemos una agenda de esta semana. Porfa, recuérdanosla para que podamos estar bien conectados como iglesia y sobre todo también invitar a otros para que hagan parte de nuestra conexión. Así es, familia, queremos recordarte de que nos encontramos en Facebook y en YouTube como Iglesia Bautista Central los miércoles, Minutos de Vida a las 8 de la noche, que no te lo puedes perder. El Señor está haciendo grandes cosas en esos minutos de vida, porque te están recargando y están llenándonos de vida a todos, pastor. Los viernes de gloria a las 8 de la noche, también un servicio súper especial que no te puedes perder. Los sábados live a las 7 de la noche por Instagram y los domingos de celebración a las 11 de la noche por Facebook y YouTube. También se están transmitiendo, así que no te lo pierdas. Deseamos que te puedas disfrutar estos momentos, estos servicios que también quedan grabados allí, así que puedes buscarlo cuando quieras. En YouTube o en Facebook también se encuentran grabados, así que te invitamos a que si quieres anotar algo que quieres recordar de alguna prédica, pues ahí está. Y si te gustó algo, alguna prédica en algún momento, también envíasela a alguien que tú sabes que la necesita. Yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas con estas grabaciones que estamos haciendo, pastor. Total. Gracias, iglesia. Yo sé que ha sido un tiempo maravilloso. Te invito a que puedas seguir disfrutando este domingo en familia y que esta semana sea una semana espectacular para ti y para todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga y que pases un resto de día chévere. Dios te bendiga, iglesia. Danza del Espíritu, en el Espíritu. 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 Te adoramos, Señor, y con gozo. Dile con nosotros, Él es el fuego. Él es el fuego, ardiendo en mi interior. Él es el poder, obrando en mi vida. Él es el fuego, ardiendo en mi interior. Él es el poder, obrando en mi vida. Fuego del Espíritu, ardiendo en mí. Poder del Espíritu, haciéndome fuerte. Oh, arde el fuego. Oh, moviéndose en poder. Oh, me lleva más alto. Danza en el Espíritu, en el Espíritu. 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 Muévete ahí donde estás. Los cristianos nos gozamos. Hoy danzamos en el Espíritu, como fuerte cantamos. Su presencia brillamos,
su poder demostramos. En Él soy más fuerte, poder que me enciende, victoria me trae, poder como nadie. Danza en el Espíritu, en el Espíritu. 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 Goza en el Espíritu, en el Espíritu. Goza en el Espíritu, en el Espíritu. Goza en el Espíritu, en el Espíritu. Grita, grita en el Espíritu, en el Espíritu. 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 ¡Alábalo! ¡Aleluya! Los grupos de amigos con propósitos GAP siguen adelante de manera virtual, porque siempre habrá forma para extender el reino de los cielos. Cada lunes estarán disponibles las enseñanzas en formato digital para que tengas una palabra fresca que compartir. Si deseas el material, comunícate con nosotros. IBC avanza.